nombre Jeffrey Dahmer vuelve a ser tendencia mundial, ya que la plataforma de streaming Netflix estrenó recientemente una serie de 10 capítulos donde exploran sus atroces crímenes y parte de su vida. ¿Pero de quién se trata? Jeffrey Dahmer ha sido señalado como uno de los asesinos en serie más tenebrosos en la historia de Estados Unidos. Según los registros, Dahmer asesinó a un total de 17 jóvenes y niños. Los hechos sucedieron entre los años 1978 y 1991, en distintas localidades de Ohio y Wisconsin. Por la forma tan cruel y horripilante en que asesinó a sus víctimas, fue bautizado como el carnicero de Milwaukee, por la ciudad donde cometió la mayoría de sus crímenes. A diferencia de otros asesinos en serie, Dahmer tuvo una infancia que se encasillaría como normal, ausente de abusos o maltratos. Nació en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, en mayo de 1960. Era hijo de un químico y de una telegrafista. De acuerdo con varias biografías, se empezó a notar un cambio en el temperamento de Jeffrey cuando tenía unos 10 años, cuando su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental y su padre empezó a estar ausente y posteriormente siguió un divorcio. Sin embargo, fue en la adolescencia cuando comenzó a mostrar algunos de los comportamientos que marcarían los años en los que cometió los asesinatos. Entre los rasgos que destacan es que a Dahmer siempre le llamó la atención diseccionar animales muertos. En julio de 1978 cometió su primer asesinato. Mató a Steve Hicks, un joven de 18 años. Dahmer, que en ese momento también tenía 18 años, lo encontró en una vía cercana cuando manejaba su vehículo y le ofreció llevarlo a un concierto al que se dirigía, pero antes lo invitó a su casa a tomar algo. Estando allí, le propinó 2 golpes en la cabeza con una pesa que usaba para ejercitarse. Con Hicks también inició el ritual macabro con los cuerpos de sus víctimas. Los desmembraba, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban tras la destrucción de las partes blandas. En el caso de Hicks, que también se repetiría con otras víctimas, Dahmer se quedó con la cabeza entera para poder contemplarla a solas, según su propia declaración. Dahmer fue a la Universidad de Ohio, donde fue expulsado tras cursar solo un semestre debido a sus ausencias en clases y bajo promedio académico. Luego fue al ejército, pero de allí también fue expulsado por su alcoholismo. En 1981, Dahmer se mudó con su abuela a una casa en las afueras de Milwaukee. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con otros hombres. Se dedicó a frecuentar bares gays y estuvo desempleado por largos periodos, en parte por su alcoholismo. En noviembre de 1987 cometió su segundo asesinato y de allí continuaría con un modo de operar. Al principio llevaba a su casa a hombres que seducían los bares, pero después les comenzó a ofrecer dinero para posar desnudos para él. La captura de Dahmer sucedió en 1991 debido a que una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar del asesino. Tras su detención, Dahmer fue condenado a cadena perpetua e ingresó a la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Tras su tiempo en prisión, tuvo varios incidentes previos a su muerte. En julio de 1984, un recluso trató de cortarle el cuello con un punzón, pero Dahmer sobrevivió a la agresión. Sin embargo, 2 años después de haber ingresado a prisión, murió al ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelaria. La muerte del asesino se registró el 24 de noviembre de 1994.